Buenas tardes, mi nombre es Sandra Brito, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica de Manabí. En esta ocasión voy a hablar sobre los temas de la unidad 1, donde se encuentran las teorías de las principales corrientes y enfoques psicológicos. A través de la historia se han desarrollado diferentes corrientes y enfoques psicológicos que buscan explicar el origen, el funcionamiento y la estructura de la mente y de la conducta humana. Cada una de estas perspectivas han aportado su versión particular sobre cómo se forman los pensamientos, cómo se manifiestan las emociones, cómo se transmiten las emociones y cómo el individuo se relaciona con su entorno. De ahí diremos que tenemos la primer corriente, que es el estructuralismo. Esta es considerada como la primer corriente formal de la psicología científica. El fundador fue William Wundt en 1879, quien fue el responsable de abrir el primer laboratorio experimental, quien en la ciudad de Leipzig, Alemania, quien junto a su discípulo Teacher realizaron varios estudios, experimentos de la mente, conocida también como conciencia humana, a través de elementos básicos como son sensaciones, imágenes y sentimientos. El método que utilizó fue la introspección experimental controlada, lo que quiere decir que cada sujeto describía sus experiencias personales, pero bajo rigurosas y estrictas condiciones de laboratorio. Esto con el fin de identificar las percepciones, también las sensaciones y los sentimientos de la conciencia humana. Podemos decir que un gran aporte del estructuralismo fue que separó la filosofía de la psicología, de ahí que la psicología se volvió una ciencia experimental. También se sentaron las bases para continuar con las investigaciones de los procesos cognitivos en lo posterior. Fue muy criticada en cuanto a la subjetividad y a la validez científica, ya que este método introspectivo dependía de la percepción de cada individuo y por su enfoque limitado a la conciencia sin considerar la conducta humana y sus procesos conscientes. También de ahí viene el funcionalismo. El representante principal del funcionalismo es William James, John Dewey y James Roland. El objeto de estudio del funcionalismo fueron las funciones adaptativas de la mente y la conducta. El funcionalismo se centró en estudiar la función y propósitos de los procesos mentales de la conducta. El objeto era comprender cómo la mente ayuda al sujeto en los procesos adaptativos a su entorno. Aquí se sentaron las bases para el conductismo y se inició la psicología aplicada en áreas como la educativa, la laboral y la clínica. También podemos decir del funcionalismo que es un proceso, nos manifiestan que la mente es un proceso activo y dinámico y no es un conjunto de estructuras estáticas. Este también tiene una función práctica porque nos permite resolver problemas y enfrentar desafíos del entorno. El aprendizaje se da en un contexto evolutivo adaptativo. El funcionalismo fue criticado por no aplicar un método unificado, pero marcó el inicio de la psicología práctica y del pensamiento evolucionista en esta disciplina. De ahí tenemos la psicología del acto. La psicología del acto
Su principal representante fue Bretano. Esta corriente nace y surge como una crítica al estructuralismo, quien planteó, a diferencia de esta corriente, que se considera la relación con objetos externos, con la finalidad de estudiar los procesos mentales. Aquí se toma en cuenta los procesos dinámicos de pensamiento, la percepción y acción. En el funcionalismo también nace el concepto de la intencionalidad. Esto quiere decir que mediante esta corriente nos indica que todo acto mental está dirigido hacia un objeto externo, ya sea este real o imaginario. Aquí se sentaron las bases para la psicología fenomenológica y moderna. También se enfocó la actividad consciente, donde se destacan los actos de pensar, imaginar, de recordar y juzgar, como elementos de gran importancia para comprender la mente humana. La psicología de acto fue criticada porque su enfoque era más filosófico que experimental, lo que le hacía deficiente de métodos sistemáticos para medir los actos mentales. Se considera que la teoría de la intencionalidad es difícil de operacionalizar en estudios empíricos. Los aportes de la psicología del acto. Aquí se sentaron bases teóricas para el desarrollo de la psicología moderna en áreas como la fenomenología, la filosofía de la mente y estudios de la conciencia. De aquí diremos que sigue el enfoque histórico-cultural. El desarrollo psicológico depende de la interacción social y cultural. Aquí nació la corriente del constructivismo social. El desarrollo cognitivo de una persona depende del entorno sociocultural. Aprendemos gracias a la interacción con otras personas. Y de aquí nace el concepto que tenemos de zona del desarrollo próximo. La zona del desarrollo próximo es la distancia que existe entre lo que puede hacer una persona sola y lo que puede llegar a ser con la ayuda de una persona especializada o un experto. Aprendemos mejor cuando estamos en esta zona. Por ejemplo, diremos que el andamiaje es el apoyo que un adulto brinda a un niño en su etapa de aprendizaje. Es más fácil para el niño aprender con una persona que le esté guiando. También podemos notar en el lenguaje y el pensamiento. El lenguaje es la herramienta más importante del pensamiento. Este se usa para comunicarse con el exterior y luego se interioriza a manera de pensamiento interno. El aprendizaje social es el conocimiento, se construye a través de la interacción social. El aprendizaje precede al desarrollo. Aquí hay una relevancia de contexto cultural y social del aprendizaje. Esto también influenció en teorías del aprendizaje cooperativo y educación inclusiva. Concluiremos diciendo que la psicología ha evolucionado a través de estas múltiples corrientes, las cuales buscan explicar el funcionamiento de la mente y la conducta humana desde distintos ángulos: el estructural, funcional, el intencional y el sociocultural. Cada enfoque ha aportado elementos teóricos y metodológicos que sin duda enriquecen la comprensión, el pensamiento y las emociones, la interacción con el entorno.
Gracias. Ahora hablaremos sobre la unidad 2, el psicoanálisis. El psicoanálisis es una corriente filosófica fundada por Sigmund Freud a finales del siglo XIX con el objetivo principal de explorar el inconsciente para comprender el origen y los pensamientos, emociones y conductas humanas. Parte de la premisa de que gran parte de nuestra vida mental ocurre fuera de la conciencia, influenciada por deseos reprimidos, conflictos internos y experiencias tempranas. El psicoanálisis no solo revolucionó la psicología clínica, sino que también influyó en la cultura, en el arte y en la comprensión moderna humana. Sigmund Freud nos explica a través de esta teoría el comportamiento humano a partir del inconsciente, es decir, de los deseos, de los impulsos y de los recuerdos reprimidos que influyen en nuestra conducta sin que nos demos cuenta. Freud planteó que la mente está formada por 3 niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. También propuso 3 estructuras básicas de la personalidad. El ello es el que busca el placer inmediato. Representa los impulsos y deseos instintivos. El yo es el ego, que actúa según la realidad entre ello y el superyo. El superyo es el superego. Este representa la moral y las normas, los valores aprendidos. Freud sostuvo que los conflictos en estas partes causan ansiedad y pueden generar síntomas psicológicos. Además explicó el desarrollo de la personalidad a través de etapas psicosexuales, en las que la energía sexual y el líbido se centran en distintas zonas del cuerpo. Las teorías psicodinámicas. Estas fueron posteriores a la de Sigmund Freud. Aquí los representantes eran Jung, Adler, Horney y Fromm. Aquí estaba el conductismo. El conductismo fue fundado por Watson, quien era considerado como el padre del conductismo. Es una corriente de la psicología que estudia la conducta observable del ser humano y los animales, dejando de lado los procesos mentales internos porque no se pueden medir directamente. Sostiene que todo comportamiento es aprendido del ambiente a través de la experiencia. Su idea principal es que el aprendizaje se produce por asociación entre estímulos y respuestas. La idea principal, el comportamiento es aprendido y puede modificarse mediante el control de estímulos y las consecuencias. Los principales representantes son Pavlov, que iba igual con el condicionamiento clásico, que es la asociación de estímulos, estímulo-respuesta. Skinner con el condicionamiento operante, que esto venía con esfuerzo y castigo. Edward Thornicke, tiene la teoría de la ley y efecto, el aprendizaje por ensayo y error. Los aportes para la psicología fueron más científica y objetiva. Las técnicas de modificación de la conducta útiles en educación y terapia. Las bases del análisis de la conducta y psicología experimental. Las críticas fueron en base a que ignoraba pensamientos y emociones y motivaciones internas. Es considerado como reduccionista porque explica el ser humano solo por estímulos-respuestas, no contempla la voluntad ni la intención de la persona. De aquí también tenemos el cognitivismo. El cognitivismo estudia los procesos internos como el pensamiento,
la memoria, el aprendizaje, la percepción, la resolución de problemas, a diferencia del conductismo. No se centra solo en la conducta observable, sino en cómo la mente procesa la información. Los representantes y fundadores fueron Jean Piaget, que tenía la teoría del desarrollo cognitivo de los niños. Jerome Brunner, el aprendizaje por descubrimiento y construcción activo del conocimiento. Lev Vygotsky, que es el aprendizaje mediano, socialmente y zona del desarrollo próximo, aunque también tiene una influencia sociocultural. Los aportes: explica cómo aprendemos, recordamos y resolvemos problemas. Las bases técnicas educativas como mapas conceptuales, el andamiaje y el aprendizaje activo. Abrió camino a la psicología cognitiva experimental y a la inteligencia artificial. De aquí podemos concluir que la psicología ha evolucionado a lo largo del tiempo a partir de estas diferentes teorías, enfoques, perspectivas que buscan explicar cómo pensamos, cómo sentimos, cómo aprendemos. El psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, abrió las puertas al estudio del inconsciente y los conflictos internos, proporcionando elementos claves como la estructura de la personalidad, el ello, el yo y el superyo. Los mecanismos de defensa son la teoría psicodinámica. En lo posterior se ampliaron otras ideas incorporando la importancia de las relaciones sociales, las emociones y el desarrollo a lo largo de la vida. Por otro lado, el conductivismo centró la atención en la conducta observable, como en los estímulos y reforzamientos que moldean el comportamiento, mientras que el cognitivismo resaltó el humanismo, el conectivismo, que se integraron estos enfoques destacando la importancia de la experiencia, la motivación, la interacción social y las herramientas digitales en la construcción del conocimiento. Estas corrientes evidencian que la psicología es un campo dinámico, multifacético, donde comprender tanto la mente como la conducta, los procesos internos y el contexto social es esencial. Cada teoría aporta una pieza para el rompecabezas del aprendizaje y del comportamiento humano, demostrando que no existe una explicación, sino un conjunto de perspectivas que nos permiten entender mejor la complejidad de la experiencia humana. Muchas gracias.